yo quiero partir recordando a un escritor rumano, Paul Celan, quien decía: mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido. Mientras aún le quede luz a la estrella, nada estará perdido. Antes de iniciar la charla como tal, yo quiero darles algunas coordenadas o claves para abordar el tema de la esperanza, que desde mi punto de vista son algunos de los autores más importantes o de los textos más importantes para introducirles al tema de la esperanza. El primero que ustedes ven en pantalla es Byung-Chul Han. Es hoy día uno de los más grandes filósofos políticos a nivel internacional que hay. Sus libros han sido bestseller, es muy famoso, pero lo extraordinario que no se conocía hasta hace poco es que Byung-Chul Han, que es coreano-alemán y que, como les digo, ha escrito bastantes textos de filosofía política impactando a nivel mundial. El último libro que escribe el año pasado se titula El espíritu de la esperanza, y es donde se acaba de conocer que Byung-Chul Han es católico y que su filosofía recoge una cosmovisión cristiana muy bonita. De hecho, el Papa Francisco es quien cita a Byung-Chul Han en el último libro que el Papa publicó, que es La esperanza no defrauda nunca. Es un libro que les recomiendo su lectura. Como los demás textos, van a ser parte del contenido de mi exposición. El segundo que les quiero recomendar es a Charles Peguy. Charles Peguy es el poeta de la esperanza, es el escritor que uno de sus temas fundamentales es reflexionar sobre la esperanza, y el texto por excelencia sobre la esperanza es El pórtico, la puerta del misterio de la segunda virtud, o sea, de la esperanza. Así se llama, El pórtico del misterio de la segunda virtud. El tercer texto que les recomiendo es el de un teólogo, Abordar la esperanza desde la teología. Jürgen Moltmann es referente en este libro de Teología de la Esperanza para abordar la esperanza teológicamente. De hoy día, de los escritores vivos, cardenal, además, gran poeta, es lectura obligada, el cardenal Tolentino, prefecto del Dicasterio de Educación y Cultura, y entre sus muchos libros, el que les recomiendo, El poder de la esperanza, que lo escribe justamente en medio de la pandemia. También, ¿qué les recomiendo para abordar la esperanza? Pues nuestra poesía, los que somos latinoamericanos. La poesía latinoamericana recoge muy bien el espíritu y el sentido de la esperanza. Yo aquí voy a destacar dos, de hecho uno lo vamos a abordar en la exposición. El primero que les destaco es Monseñor Casaldáliga, un pastor, un obispo brasileño que ya falleció, y el otro es Javier Sicilia, un poeta mexicano, católico o cristiano, cuya historia de vida es una historia de vida dolorosa, pero también ejemplar en cómo ha vivido el dolor y el sufrimiento. Y lo otro, la música latinoamericana es imperdible, y entre tantos músicos, yo les recomendaría Mercedes Sosa. Y desde luego, el texto que hay que leer y con el cual arrancamos es la bula, la cartita con la que el Papa ha convocado este año de la esperanza, que se llama Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Hecha esta introducción, nos vamos al tema de la esperanza. Hoy, cuando parece que estamos en la noche más oscura de la historia, porque pareciera que es la hora de la injusticia del poder, cuando son los poderosos los que son capaces de sostener una mentira y hacerla sin el mínimo rubor, cuando son los débiles quienes son acusados y juzgados, cuando se oculta la verdad para encubrir al poderoso. Hoy, una hora muy dramática de la historia, esto que acabo de decir, basta recordar la declaración del presidente Trump cuando seriamente propone la construcción de una riviera en la franja de Gaza, proponiendo que va a construir hoteles y monumentos, y para ello propone sin rubor la expulsión de la población. Es la hora sin duda de la indecencia y la hora del cinismo. Cuando frente a las cámaras de televisión el propio presidente Trump y su vicepresidente humillan al presidente de un país pequeño que ha sido invadido, me refiero a Ucrania, cuando le dicen públicamente que él no tiene cartas para poder negociar. Muéstrame tus cartas, le dicen. Nos recuerda tantas escenas donde se privilegia a quien tiene posición de poder.
por más que esté la verdad de un lado, parece la hora del cinismo. Hoy, cuando parece, cuando frente a tantos dramas y tragedias, no solo en Asia, Europa o África, sino aquí mismo, cerca de nosotros, hay un pueblo que ya lleva décadas con su gente muriendo de hambre, y me refiero a Haití, y toda la comunidad, nosotros mismos permanecemos indiferentes a su dolor. Parece que es la hora de la indiferencia y del egoísmo. Parece que hoy no existe América Latina. Parece que estamos condenados a que cada uno se rasque con sus propias uñas y a que sobreviva solo. Hoy, cuando parece que es la hora de los poderosos, no de los débiles, no de los pequeños, no de la verdad, cuando parece la hora más oscura de nuestra historia, la de la impotencia frente al poder, la de la desnudez frente a la mentira, el cinismo, la indiferencia que viven nuestros hermanos inmigrantes, en este momento tan oscuro de la historia, la Iglesia, el Papa Francisco, convoca a un año santo y proclama este año como el año de la esperanza. ¿Por qué? Justamente en el momento más oscuro de la historia. ¿Qué es la esperanza? Primero, quiero decirles que lo contradictorio de la esperanza no es la desesperanza, aquí está, no es la desesperanza, sino el miedo, porque donde hay miedo es imposible la libertad. Hecha esta introducción, hablemos de qué es la esperanza. Y para eso vamos a seguir a Charles Péguy, el poeta que les decía yo de la esperanza, para tomar una parte de su librito El pórtico del misterio de la segunda virtud. En el libro, Péguy habla como si hablara Dios, dice, Dios dice. Y entonces vamos a leer una parte del libro donde Dios es el que está hablando de qué es la esperanza. Dice, yo soy, dice Dios, maestro de las tres virtudes. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un soldado, es un capitán que defiende una fortaleza. La caridad es un médico, una hermanita de los pobres, que cuida a los enfermos, que cuida a los heridos. Pero mi pequeña esperanza, la que saluda al pobre y al huérfano. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es una iglesia, una catedral enraizada en el suelo de Francia. La caridad es un hospital, un sanatorio que recoge todas las desgracias. Pero sin esperanza, todo esto no sería más que un cementerio. La esperanza, dice Dios, esto sí que me sorprende. Me sorprende hasta a mí mismo que estos pobres hijos vean cómo marchan hoy las cosas y que crean que mañana irá todo mejor. Esto sí que es asombroso y es con mucho la mayor maravilla de nuestra gracia. Yo mismo estoy asombrado de ello. ¿Cuál no será preciso que sea mi gracia y la fuerza de mi gracia para que esta pequeña esperanza, vacilante ante el soplo del pecado, temblorosa ante los vientos, agonizante al menor soplo, siga estando viva, se mantenga tan fiel, tan en pie, tan invencible y pura, e inmortal e imposible de apagar, como la pequeña llama del santuario que arde eternamente en la lámpara fiel? De esta manera, una llama temblorosa ha atravesado el espesor de los mundos, una llama vacilante ha atravesado el espesor de los tiempos, una llama imposible de dominar, imposible de apagar al soplo de la muerte, la esperanza. La que me asombra, dice Dios, es la esperanza, y no salgo de mi asombro. Esta pequeña esperanza que parece una cosita de nada, esta pequeña niña esperanza inmortal,
Pero sin embargo, esta niñita Esperanza es la que atravesará los mundos. Esta niñita de nada, ella sola y llevando consigo a las otras dos virtudes, ella es la que atravesará los mundos llenos de obstáculos, porque en realidad es ella la que hace andar a sus otras dos hermanas y la que las arrastra y la que hace andar al mundo entero. Como les decía, lo contrario, lo contradictorio de la esperanza, aunque ustedes lo crean, no es la desesperanza ni la desesperación. De hecho, vamos a ver que en la desesperación hay un germen de esperanza. Lo contradictorio a la esperanza es el miedo. No se puede tener miedo y tener esperanza, porque donde hay miedo es imposible la libertad. El miedo paraliza. La esperanza es la única que nos hace ponernos en camino, nos brinda sentido y orientación. La esperanza nos hace crecer en el futuro. El miedo, en cambio, nos hace perder toda nuestra fe. El miedo impide el futuro. En cambio, la esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Se los quiero repetir. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. Martin Luther King decía en ese hermoso discurso: con esta fe seremos capaces de tallar en la montaña de la desesperación una roca de esperanza. Sigo con la cita de Luther King. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de ir a la cárcel juntos, de defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Hasta ahí la cita de Luther King. Cuanto más profunda sea la desesperación, más intensa será la esperanza. Esta es la dialéctica de la esperanza. Lo negativo de la desesperación pone cimientos para una esperanza con raíces bien hondas. La esperanza absoluta hace que sea posible actuar en plena desesperación profunda. Rebosa de una fe inquebrantable en la existencia de sentido. Después hablaremos este tema del sentido y el significado que da la esperanza. Es la fe en el sentido lo que nos da orientación y nos brinda asidero. La fe firme en que algo tiene sentido solo se despierta tras pérdidas totales, tras un abandono absoluto. La esperanza más profunda solo es posible en la fragilidad. Se da una paradoja de que la luminosa luz de la esperanza, esa luz pequeñita que decía Peggy, se aviva con las tinieblas más profundas. San Pablo lo decía de otra forma: en contra de toda esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Cuanto más desesperada sea una situación, más firme será la esperanza. Ahora, no es lo mismo esperanza que optimismo. El optimismo carece de toda negatividad. Para el optimista, no hay duda, no hay desesperación. El optimista piensa que las cosas acabarán saliendo bien, pero desconoce el futuro como un campo abierto a posibilidades. Por eso es que ser hombre de esperanza no es lo mismo que ser optimista. Al optimista nada le sorprende. De hecho, optimismo y pesimismo parten de lo mismo. Son ciegos para posibilidades. El optimista jamás va a contar con lo inesperado, lo imprevisible. El optimismo no hace falta conquistarlo. Se tiene sin más como algo obvio. El optimista es irracional. En cambio, la esperanza nace. Hay que suscitarla, hay que buscarla, hay que razonarla, hay que conquistarla. Y por eso ustedes tienen en pantalla, yo les hablaba del extraordinario Javier Sicilia, poeta, cristiano, anarquista en cierta forma, que vivió un drama y una tragedia. Secuestraron a su hijo Juan Francisco junto con un amigo de su hijo llamado Edgar Rubio. Los secuestraron a los muchachos y los mataron. Y entonces Javier tuvo que enfrentar el dolor de la muerte y de esa muerte injusta. Y en medio de ese dolor o después de ese dolor, escribe una maravillosa poesía que se las quiero leer. Se llama la poesía Juan 21:7, refiriéndose al pasaje del Evangelio donde Pedro ve a lo lejos a Cristo en el mar y se tira al mar como loco Pedro para ir tras de Jesús. Entonces, Sicilia le titula esa poesía Juan 21:7 o Los clavadistas, así le llama, dedicada
a los dos muchachos secuestrados, la dedica públicamente, y además, cuando habla de los clavadistas, se refiere, y de hecho ahorita la van a escuchar la poesía, a los clavadistas de una playa muy famosa en México, que es la Quebrada de Acapulco. La figura del mar en la poesía de Sicilia, me parece, se refiere a la muerte que enfrenta su hijo y el amigo de su hijo. Déjenme leerles la poesía. Dice: ¿has visto a los clavadistas en la quebrada? Suben al risco ansiosos de alcanzar la cima para luego mirar hacia el abismo, donde el mar es un dios oscuro e indomable, una incógnita repetida como un bramido contra las rocas. ¿Qué buscan los clavadistas? Está hablando de su hijo, de los dos muchachos asesinados. ¿Qué buscan levantados y tensos como un arco presto a lanzar el arpón de sus morenos torsos? ¿Para quién? ¿Por el amor de quién se precipitan una y otra vez en el vacío? No lo sé, pero en ellos, aún inmaduros como nosotros, en ellos que ávidos se lanzan día tras día del árbol del risco en busca del Dios, se refiere a la juventud, y al caer se hunden en el misterio sin encontrar reposo, la muerte. En ellos quiere dibujarse esa ternura de Pedro que era muestra de su amor, cuando Pedro se tira al agua. Pero de sus gestos no emerge plenamente la ternura. Tensos ante el salto, temerosos de perderse, de extraviar la caída, y una vez más vuelven a ascender con los oídos atentos a la resaca del Dios y una oscura esperanza que apunta ciegamente hacia el abismo. Oh Señor, tómala, esa oscura esperanza, colócala en tu corazón, consérvala junto a la plenitud que todavía no nos pertenece. Y ahí, en el secreto del oculto que el bramido del mar clava, celebra el intento de los hombres por llegar a ti. Tal vez de improviso en el océano al que se arrojan, en ese ningún lado abierto en el risco, se encuentra el sitio donde la esperanza incomprensiblemente transmuta el salto en ternura y las aguas y su orilla en ese hueco abierto donde la suma de los saltos se revela en el rostro de tu resurrección que nos acoge. Ese es Javier Sicily, una esperanza que no es optimismo y una esperanza que nace desde la más profunda oscuridad de haber perdido a su hijo. La esperanza se conjuga en plural, tiene que ser en tiempo plural en nosotros, porque amigos, el miedo nos aísla. En cambio, la esperanza nos vincula a los demás. En la esperanza anida el amor. La esperanza jamás nos va a aislar, sino que la esperanza reconcilia, vincula y une. En la angustia, uno se aísla en sí mismo. Por el contrario, la esperanza conlleva la dimensión del nosotros. Los consumidores no tienen esperanza. Lo único que tienen son deseos y necesidades. Pero quien tiene esperanza se atreve a utopías y sueños colectivos. Miren, hay una historia muy bella de la composición de una partitura de música clásica, un concierto, un cuarteto para el fin de los tiempos que escribió Olivier Messiaen, un francés. Les cuento la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, este compositor francés, que tenía tan solo 31 años de edad, fue hecho prisionero en un campo de concentración alemán, así como el que ustedes ven en la foto. En el Barracón 27 coincidió con otros prisioneros que también eran músicos. Había un clarinetista, un violinista y un violonchelista. Un guardia alemán se compadeció de este compositor francés y le regaló un poco de papel y un pequeño lápiz. En medio de la desesperación más grande, Messiaen compuso la pieza musical considerada su obra maestra, Cuarteto para el fin de los tiempos. Una composición extraordinaria, pues conjunta cuatro instrumentos que eran muy difíciles para equilibrar y provocar armonía: un clarinete, un violín, un violonchelo y un piano. Pero era lo único con lo que contaba. La obra se estrena en el campo de concentración al aire libre en la tarde del 15 de enero de 1941, con instrumentos abollados, desafinados. Llovía además y había una pequeña capa de nieve que cubría el cielo. Así lo relata Messiaen en sus memorias. Cito: el campo estaba tapado de nieve. Éramos 300 prisioneros, franceses, polacos y belgas. Los cuatro músicos tocábamos con instrumentos rotos. Las teclas de mi piano vertical permanecían bajas cuando las presionaba.
En este piano toqué mi cuarteto con mis tres compañeros músicos y vestidos de la forma más extraña, totalmente andrajosos y con zuecos de madera lo suficientemente grandes para que la sangre pudiera circular a pesar de la nieve que había debajo de los pies. Se mezclaban las clases sociales más diversas, agricultores, obreros, intelectuales, militares, profesionales, doctores y sacerdotes. El público, según recuerdo, estaba abrumado. La gente se preguntaba qué había pasado. Todos, nosotros también nos preguntábamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos tocando? Pero lo único que sentíamos es que todos éramos hermanos. Repito, lo único que sentíamos es que todos éramos hermanos. En la esperanza nos reconocemos hermanos y la esperanza se conjuga en plural. Así como el miedo se aprende, hoy la esperanza se puede aprender, queridos amigos. Por eso, hoy se necesita una política de la esperanza que venza el clima y el régimen del miedo, creando un clima de atmósfera de esperanza. Necesitamos propagar la esperanza, transmitir la llama, avivar la llama que prenda en derredor. Quien tiene miedo se someterá al poder. Solo en la esperanza se puede soñar en un mundo distinto y enfrentar a quien sea, inclusive al poderoso. Patricio Elwin, el gran líder que le dio esperanza a su pueblo chileno, para transitar de un régimen autoritario a una democracia, en paz y reconciliándose entre civiles y militares, como lo dijo en su discurso de toma de posesión. Nelson Mandela, que fue capaz de crear un clima de esperanza para ser presidente no solo de los negros, sino de los negros y de los blancos. Ir a apadrinar al equipo de rugby formado principalmente por blancos y entender que él tenía que reconciliar a blancos y negros porque ya no eran blancos y negros, sino todos eran sudafricanos. Alec Walesa, que fue capaz de crear un clima de esperanza para vencer el miedo y enfrentarse a una dictadura. O Giorgio Lapira, alcalde de Florencia, que apostó por sembrar un clima de esperanza y cada año convocaba un gran congreso de la civilización cristiana donde convocaba a socialistas y a soviéticos y a norteamericanos. Una bonita figura de la esperanza es el embarazo. Tener esperanza es como estar embarazado, es estar preparado para el nacimiento de algo nuevo, hacerlo todo con la fe de que algo se está gestando en nosotros. Por amor a lo que se gesta en nosotros, lo sabe bien la mujer cuando se embaraza, por amor a lo que se gesta en ella, la mujer evita hacer muchas cosas, hace renuncias y es capaz inclusive de resistir infiernos. Infiernos físicos, mucho calor, cansancio, infiernos afectivos, cuando incluso vive en medio del hogar violencia familiar y sin embargo una mujer embarazada es capaz de sobrevivir eso por la fe de lo que está creciendo en su vientre y dentro de ella. Esa es una maravillosa imagen de la esperanza. La esperanza es como el embarazo. En el embarazo todo está como velado, todos son corazonadas, no se sabe cómo irá. Uno solo espera procurando estar preparado. Algo se está gestando, algo está saliendo a la luz. Tener esperanza significa estar íntimamente preparado para lo que haya de venir. Ustedes ven en la pantalla una pintura maravillosa de Gustav Klimt llamada La Esperanza. Una mujer embarazada, al pie de ella tres mujeres llorando, llorando por la muerte. Ustedes van a encontrar, no sé si se ve, no se ve mi cursor, pero ustedes verán que arriba, en la parte superior de la mujer, aparece el símbolo de un cráneo de la muerte. La mujer ha enfrentado la muerte. Por eso las tres mujeres que están en el pie están llorando. Sin embargo, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la esperanza que crece en el vientre de la mujer embarazada. Por la esperanza somos capaces de cantar y celebrar en medio de la más profunda desesperación. Por eso yo creo y estoy convencido que el lugar natural donde nace la esperanza es en la pobreza y en los pobres. La pobreza es como el pesebre natural en donde nace la esperanza, porque en la impotencia frente al poder, en la desnudez, en la desesperación que tiene un pobre cuando le pisan, le humillan, son capaces de cortarle todo al que ya no tiene nada,
y aún así le quieren robar todo, pero justamente entonces cuando le quitan todo al pobre, le quitan todo hasta el miedo y surge la esperanza. Y en medio de esa pobreza, de esa desnudez, de esa impotencia, de esa rabia, de ese dolor, de ese resentimiento, que está mal, cierto que está mal, pero se produce natural en la impotencia de la pobreza. En medio de eso, el pobre canta, nace la esperanza. Cantamos nuestro dolor, los pobres cantan su dolor, como se canta en tantas canciones de la música latinoamericana. Y ahora que estuve en África, me encantó. En medio de la pobreza, de la fragilidad de pueblos africanos, son como los latinoamericanos. Celebran y cantan en medio de su dolor y su sufrimiento. Permítanme entonces aquí traerles a colación la canción que compuso Mercedes Sosa como La Cigarra. La canción dice, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. La cigarra se entierra bajo la tierra. Parece que la han aniquilado. Sobrevive. Y en bajo de la tierra no solo sobrevive, empieza a cantar. Vuelvo a la canción, dice la canción, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí, cuántas veces humillan al pobre. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Tantas veces te mataron, tantas veces resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y a la hora de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Esa es la esperanza, amigos. Y el que nos rescata es eso imprevisible, inesperado, que no lo puede conocer el optimista. Es eso que nos supera, y es el rostro, el abrazo, la presencia de Dios que cambia la historia. La esperanza nada tiene que ver en la esperanza con el resultado de la anécdota. Nada tiene que ver cómo acaban saliendo las cosas en el horizonte de nuestro tiempo. Miren, en la pandemia, nuestra esperanza no estaba en la vacuna. La esperanza no estaba en cómo se iba a resolver esta pandemia, este bicho, este virus. La esperanza no está en que lamentablemente, queridos amigos, no necesariamente el que tiene la razón o la justicia o el pobre, el humilde, el que quieran, en el rostro del palestino, en el rostro del haitiano, en el rostro del ucrano, en el rostro del que quieran, del inmigrante, lamentablemente no necesariamente va a ganar en esta vida. La esperanza no está en eso. La esperanza está en la profunda certeza, no es posibilidad, certeza de que lo que vivimos, incluso la injusticia, tiene un sentido, un significado. ¿Qué sentido, qué significado puede tener incluso la injusticia? Bueno, las cosas más dolorosas tienen sentido y significado cuando reconocemos que Dios camina al lado nuestro. La esperanza en la pandemia no estaba en la vacuna, la esperanza en la pandemia estaba la certeza de que Cristo, así como ustedes ven en esa fotografía, caminaba, nos tomaba de la mano, caminaba al lado nuestro, se le rompía el corazón, lloraba por nuestro dolor, que no le era indiferente nuestro sufrimiento, porque Él decidió ser un Dios que se hizo hombre y que se encarnó. Fue un Dios que eligió sentir dolor, sentir hambre, sentir miedo, que decidió abrazarnos, aunque para abrazarnos se tuviera que manchar con nuestra miseria. Eso es lo que le da sentido, le da significado. Y por eso, y voy terminando, la esperanza nos hace reconocer a Dios siempre y a pesar de todo. Repito, Dios, la esperanza nos ayuda a reconocer la presencia de Dios siempre y a pesar de todo. No solo cuando nos va bien,
sino también y sobre todo cuando nos va mal. Ustedes deben saber esa historia bella, a modo de cuento. Se murió un hombre, llegó al cielo y un ángel le mostró toda su historia de vida, y en esa historia de vida eran las huellas de él, de cómo había ido caminando a lo largo de toda su historia. Y vio que había 4 huellas, 2 pares. Y entonces dijo el muchacho, el hombre le dijo al ángel, ¿y quién es la otra par de huella? Y entonces le dijo el ángel, era Jesús, que te iba acompañando en toda tu historia de vida, nunca estuviste solo, siempre estuvo al lado tuyo. Y entonces empezó a fijar el hombre que justo en los momentos de más dolor y sufrimiento, de injusticia, de impotencia, ante la muerte, ante el dolor, ante una enfermedad, desaparecía un par de huellas. Y entonces el hombre se volteó muy enojado al ángel y le reclamó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué justamente cuando más te necesitaba, el Señor Jesús me dejó solo caminando? El ángel le dijo, no, te equivocas. En esos momentos más complicados, esas huellas eran las de el Maestro, las de Jesús, que te cargaba en los hombros y te llevaba en los hombros. Esa es la experiencia de nuestra vida y esa es la esperanza. Esperanza no es posibilidad, es certeza de que Dios está al lado de nosotros, incluso aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, aunque elijamos mal, aunque hagamos y tomemos malas decisiones. Dios es un Dios fiel y un Dios leal. Dios es un Dios bueno. Es el amigo por excelencia, el amigo incondicional y nunca nos deja. Ese, queridos amigos, es el fundamento de la esperanza. Y el desafío que tenemos en la vida política es construir un ambiente donde la gente venza el miedo, rompa afuera, un ambiente a que ayude, como el embarazo, a que nazca la esperanza. Y sí, en la hora más oscura de la historia es donde más cerca está por germinar la esperanza. Y sí, por eso es que el Papa Francisco, nuestro pastor que admiramos y queremos, brillante, obviamente por la iluminación del Espíritu, convocó desde hace años al año de la esperanza en esta hora oscura de la historia. Quiero terminar compartiéndoles una canción que compuso Luis Alfredo Díaz con un texto que le facilitaron a Luis Alfredo, que le quiero mucho. Me parece el más importante actual hoy en día músico de música religiosa que tenemos en el mundo hispanohablante. La, ra, 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 y ra, 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 ra. Esta canción está basada en un texto que un amigo mío, un amigo nuestro, José Antonio Rosas, que es director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, que hacen acompañamiento sobre todo del liderazgo político. Muchas veces escribió esta oración. Gracias, Señor, por las horas oscuras, por las críticas injustificadas, rumores y maledicencias. Gracias, Señor, por el sabor de la amargura y la hiel del fracaso. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo, mi Señor, de las horas iluminadas y de las horas negras. Tú eres mi Dios que siempre me acompaña, el mismo Dios que camina al lado mío en los triunfos y en las derrotas, el que celebra conmigo mis alegrías y me sostiene en mis soledades, el que me enseña cuando hay frutos, pero que me enseña más cuando reconozco mi impotencia e inutilidad, mi impotencia e inutilidad. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres grande, tú
nos das tantos dones, tantos carismas, tantos frutos dentro de nosotros, a tus hijos, sacerdotes y laicos, porque todos somos tus hijos queridos. Y esos frutos, esos dones que tú nos das, es para construir tu iglesia, tu comunidad, tu vida, porque quieres que el cielo, el reino de los cielos, ya lo empecemos a vivir aquí. Por lo tanto, te alabo y te bendigo por tantas personas que se entregan en las parroquias, seglares, en esa labor escondida que nadie ve. Tantos sacerdotes que corren de aquí para allá y que quieren hacerlo con sus fallos, con sus aciertos, con el amor hacia ti, a veces con su cansancio. Te alabo y te bendigo y te pido que no nos dejes de tu mano, Padre. Gracias. Tú eres mi Dios y mi Señor, en la alegría y en la amargura. Tú eres mi Dios, el mismo Dios, en la alegría y en la amargura. Tú eres mi Dios, el mismo Dios. Tú eres mi Dios, mi mismo Dios, el mismo Dios que camina al lado mío, en los triunfos y en las soledades, el que celebra conmigo mis alegrías y me sostiene en mis soledades, el que me enseña cuando hay frutos, pero que me enseña más cuando reconozco mi impotencia y mi inutilidad, mi impotencia e inutilidad. Tú eres mi Dios y mi Señor, en la alegría y en la amargura. Tú eres mi Dios, mi mismo Dios. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios, mi mismo Dios. Bien, es el momento de despedirme y de compartir eh, algunas palabras. En días pasados di una batalla que yo consideré en conciencia, de frente y a la luz. El camino, la vida es mucho más grande que las escaramuzas. La historia siempre será más importante que la anécdota. Y como el Papa enseña, lo importante son los procesos y hay que seguir adelante. Dios es más grande. Quiero, en primer lugar, reiterar mis disculpas. Reitero mi disculpa por mi vehemencia y mi pasión. Si a alguien ofendí, una disculpa. Si a alguien escandalicé, lo siento de verdad. Perdón, sinceramente perdón. Permítanme compartirles un mensaje que me ha calado hondo de un pastor sabio a quien quiero, que me lo envió hace algunas horas. Me invitó y me decía, tendrás que hacer el duelo, pero no te dejes enredar en dimes y diretes de unos y otros. Sacude con paz y elegancia las zapatillas y a otra cosa. Déjate querer y disfruta de tu familia. Estas cosas ayudan a jerarquizar las cosas valiosas. Eso, a otra cosa mariposa. Bye bye sin ira. Y date un tiempo para descansar, dormir y aburrirte un poco. Eso enseña a convivir con uno mismo en paz, pues somos templo del buen Dios. En este momento y en esta hora tengo a tantísimas personas que agradecer, que me van a disculpar porque es seguro que se me van a olvidar muchos y no me va a dar tiempo a mencionar a todos. Pero bueno, en primer lugar, quiero agradecer y debo agradecer a Dios, el Padre bueno, el amigo incondicional. Doy testimonio que Dios no mira desde un balcón, sino que camina al lado de nosotros. Doy testimonio que acompaña, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos temperamentos vehementes, apasionados, imprudentes. Doy testimonio que Él nunca suelta la mano
aunque no comparta muchas veces nuestras decisiones, inclusive aunque seamos pecadores necios, Dios no deja a nadie. Doy testimonio que ha sido Él, es obra absoluta y única de Él, y a pesar de todos mis errores, pecados, fallas, todas las hazañas sorprendentes e inimaginables que hemos logrado con esta academia son de Dios. Yo les diría y les compartiría, prueba a Dios y lo verás. Después, quiero dar gracias públicamente a mi familia, a mis hijitas, a María, a Ani, a Carmencita, a Yanita, gracias a mi esposa Karina, mi dulce compañera. Son ellas las que han tenido que pagar un precio altísimo estos años de ausencias, impaciencias, brusquedades, tensiones, estrés y un largo etcétera. Esta obra maravillosa, gigantesca, hermosa, pero también muy costosa en términos humanos, ha sido fruto del sacrificio silencioso e invisible de ellas. Gracias. Quiero agradecer a toda la academia, a la institución y a todas sus autoridades, a cada uno de los miembros del Consejo Directivo Internacional, a los que están y a los que han estado. Gracias por la confianza que me dieron estos años. A los cardenales Carlos Aguiar, Cristo Pierre, Diego Padrón, Odilo Scherer, Carlos Osoro, a Cristian Nasser, a Ignacio Sánchez, a Mariano de la Maza, a Guzmán Carriquiri, a la hermana Liliana Franco, a Rodrigo Guerra, a Rocco Butiglione, a Eduardo Almeida, a Javier de la Sendra, a Enrique García, a Enrique Iglesias, a Paula Vinetti, a don Mario Paredes, a don Miguel Ángel Rodríguez, y en el corazón, muy, muy en el corazón, al maravilloso matrimonio de Alejandra y Enrique Segura. Debo y quiero agradecer también a los miembros de nuestro Consejo Académico Internacional, a todos los que son o han sido miembros de este consejo. Qué impresionante ha sido contar con el tiempo gratuito de los mejores académicos e intelectuales del continente. Especialmente agradezco a don Juan Pablo Faúndez, que sigo sin entender cómo podía ser presidente del Consejo Académico, padre de 8 hijos, miembro de tantos organismos eclesiales, profesor, atleta olímpico, catequista del camino, bueno, una locura. Habrá que reconocer y darle gracias en público a su maravillosa esposa Adela. También quiero agradecer a los presidentes y miembros de los consejos nacionales y locales de esta extraordinaria red de la academia. Entre tantos, mi reconocimiento al presidente de la Academia en México, a Monseñor Jorge Cuapio, al presidente fundador de la Academia en Chihuahua, don Manuel Fitzmaurice. Manuel, siempre serás mi querido amigo. También quiero agradecer y reconocer públicamente a tantos, pero tantos voluntarios, colaboradores, gente buena y desinteresada que ha dado no solo su tiempo, sino ha puesto su corazón en este sueño. Gente linda de las más diversas procedencias sociales y sobre todo el milagro desde mi punto de vista, a pesar de las más distintas sensibilidades políticas que se han arremangado y han construido esta academia a lo largo de todos los años y de todo el continente o de los continentes. Desde luego que la academia no es obra de una persona, jamás lo sería. Es obra de todas estas hormiguitas movidas en su corazón por Jesús. Es momento también de recordar a algunos que se nos adelantaron en el camino, que cumplieron su tarea para la cual vinieron a este mundo y ya descansan con el Padre Eterno. Son personas fundamentales en el nacimiento y desarrollo de esta obra. A mi viejo amigo, un pastor gruñón, pero hombre bueno. Fue una roca firme en momentos de prueba. Al cardenal Jorge Medina Esteves, quien jurídicamente es el cofundador de la academia en Chile. A otro hombre que fue como un padre. Extraño su abrazo desde hace tiempo. Era amigo leal, un caballero cristiano y lo considero fundador existencial de la academia, don Luis Cordero Barrera. A 3 laicos que fueron cristianos ejemplares. Son lo que el Papa ha llamado santos de la puerta de al lado. Es un auténtico honor para esta academia decir que ellos ayudaron a construir el camino. A mi querido Gabriel Lascano, joven chileno de las primeras horas de la academia. A mi querida Carolina Arancibia, mujer de fe extraordinaria que ofreció sus últimos exámenes del cáncer por esta academia. Y a don Samuel Cáliz, el iniciador de la Academia de Líderes Católicos en Chihuahua. Y a una niñita que tan fue una auténtica estrella de santidad que pronto cumplió su misión en esta vida y fue llamada por el Señor muy pronto, pero que sus queridos abuelos le pidieron su intercesión, junto con otras intercesiones, por esta academia. Hablo de Rosy Segura.
Gracias a todos los cardenales y obispos que apoyaron para que este sueño creciera. Son tantos pastores, hombres buenos, que no solo dieron su apoyo, sino que dan su consejo, su guía y caramba, su aval. Eso es una responsabilidad grandotota. Entre tantos, quiero mencionar en primer lugar al cardenal Ricardo Esati. Don Ricardo, gracias. Usted fue el pastor que tuteló la academia en su nacimiento en Chile en los primeros años. También a quien considero un padre espiritual, al cardenal Carlos Osoro. Su bondad que desborda y le desborda. Don Carlos, usted siempre ha sido un padre, no solo conmigo, ni con la academia, usted ha sido un padre para todos. Es la mejor imagen del padre bueno que yo he encontrado en esta tierra. Son demasiados cardenales los que quisiera mencionar, pero por tiempo tendré que mencionar a dos más, especialmente a don Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México y primer presidente de la Academia Internacional. Gracias, don Carlos. Al cardenal del primer país donde la Academia salió de Chile, al cardenal Daniel Sturla. Siempre lo he sostenido en público y en privado. Me parece que es de lo mejor que tenemos en la iglesia latinoamericana. Y gracias a un sinfín de obispos. Quisiera mencionar en este momento a Monseñor Tomislav Koljatic, pues son 15 años acompañando y sosteniendo a la academia desde la sencillez de su diócesis en el sur chileno. A Monseñor Santiago Silva, quien en los últimos años lo descubrí, lo encontré como un amigo, con todo lo que significa la palabra amigo. Agradezco también a tantísimos sacerdotes y religiosas que colaboran en esto, son muchos. Solo quiero destacar por tiempo al gran Josito de España, al padre Fidel Oñoro de Colombia y al padre Aidan Rooney de Estados Unidos. ¡Qué bárbaros! Su consejo sabio o su testimonio sabio y prudente es extraordinario. Gracias. En este espacio de pastores tengo que resaltar a una mujer que ha sido el rostro femenino de Dios, el rostro de madre, que es una forma femenina de también de pastorear. Le quiero agradecer a la hermana Liliana Franco, mujer profunda, la más alejada de las dinámicas de poder, que se atrevió desde el inicio a confiar, a acompañar, a abrazar, a acoger. En momentos duros fue un paño de lágrimas y un abrazo. Nunca voy a olvidar cómo me recibió hasta Pereira, en el Colombia. Gracias también a las más de 30 universidades e instituciones de educación superior que se han sumado avalando y acreditando los programas de la academia. No solo han sido universidades privadas, hasta universidades públicas también han apoyado. Ni tampoco han sido solo universidades católicas. Hasta un rector perteneciente a una iglesia cristiana nos ha brindado su apoyo en el Perú. Es un verdadero milagro de confianza. También quiero agradecer a todos los medios de comunicación que siempre han comunicado con independencia y veracidad. Fueron muchos medios de comunicación, pero por tiempo me permito solo destacar a tres. A Vatican News, por obviamente la relevancia que tiene, que publica y haga eco de las actividades de la academia. A Exaudi Noticias, que a pesar del poco tiempo de nacimiento que lleva esta institución de comunicación, ha sido un aporte novedoso y fresco en el ambiente en que vivimos. Y a Vida Nueva Digital, especialmente a su director José Beltrán, quien considero un hombre íntegro y siempre fiel a su conciencia. Gracias a todos los dirigentes políticos que han creído en este sueño. Son más de 200 líderes de derecha, izquierda, centro, de arriba y de abajo, que se sintieron unidos no por una ideología, sino por una casa común que es la iglesia. Entre muchos, quiero destacar en este momento a Jorge Serrano de España, Clarita López Obregón de Colombia, a Francisco Chaguán y Guillermo Ramírez de Chile, a Luis Felipe Bravo Mena, Margarita Zavala y Bernardo Batis, Fernando Baeza de México, a Fernando Carrillo de Colombia, a Gutenberg Martínez de Chile, en fin, a tantos. Pero hay una que está en mi corazón porque me conmovió su mensaje hace unos días. Me dijo que estuvo a punto de morir hace unos años y que la resucitaron, que siempre pensó que la resucitaron por algo y que había llegado a la conclusión que, entre otras cosas, ella se sentía profundamente feliz y agradecida por haber colaborado en la red española e internacional de católicos con responsabilidades políticas. Me refiero a la exconcejal Carmencita Sánchez Caraza. Carmencita, sin duda que ha sido tu corazón lo que ha arrancado el milagro de esa red a nuestro buen Dios. Gracias al corazón de la academia, a todo el equipo ejecutivo, a Carlos Morales, Joaquín Eguiluz, Karina Ordóñez, Nelson Gutiérrez, Magali Cisca, Denise Angulo y Héctor Alfaro. Son profesionales brillantes, competentes, generosos, que han sido muy baratos. De verdad, muchas gracias. Gracias
a quienes son el corazón de la academia, a cada uno de los directores y responsables de la academia en las 50 diócesis de los 15 países de América, Europa y África, donde la academia ha llegado a crecer. Esa es la realidad auténtica del milagro de la academia, una red de escuelas de formación extendida en las más diversas realidades, con el respaldo de sus obispos locales, formando en la doctrina social de la Iglesia. A ustedes, directores de las escuelas de líderes, directores de las academias nacionales y especialmente a nuestros alumnos y exalumnos, mi último mensaje. El sueño de la academia siempre ha sido formar una nueva generación de líderes que sea capaz de ganar el corazón de nuestro pueblo, no conquistar espacios de poder, ganar el corazón de nuestro pueblo para el Evangelio. Siempre siguiendo a nuestros pastores, en comunión con el Papa, con los obispos, con lealtad íntegra e incondicional a ellos, sin ideologizaciones, sin instrumentalizaciones políticas, con claridad y de frente. El gran sueño es la generación Guadalupe, los 500 años en que María fundó un continente y el 2033, los 2000 años de la redención, sembrar una nueva generación de líderes. Amigos, yo me voy, pero el sueño y la misión se mantienen. No se vale detenerse, no se vale bajarse del sueño, de la misión, del sueño, del ideal. No se vale ni tantito bajar el paso. El sueño no termina, el sueño sigue. Guiados por sus obispos, acérquense a sus obispos. Sus obispos sabrán discernir y tomar la mejor decisión. Síganlos a sus obispos y hagan lo que su obispo indique. Con esa claridad, adelante. Y finalmente, como lo dije al inicio de mi mensaje, quiero públicamente dejar constancia, voy a facilitar todo lo que esté de mi parte para que tome pleno control de la academia las nuevas autoridades que se designen. En los próximos días estaré entregando a quienes designe el consejo absolutamente todo, bases de datos, redes sociales, contraseñas, todo. A partir del próximo 1 de abril me saldré de todos los grupos de WhatsApp, así como de las redes sociales de la academia. Le deseo lo mejor a la academia y a sus autoridades. Siempre dije que la academia no la consideraba mi obra. Siempre pensé y sigo pensando que ha sido un milagro de Dios y por tanto se mantendrá todo el tiempo mientras el Señor lo quiera. Nos volveremos a encontrar en el camino, más adelante. En ese contexto, don Miguel Ángel Rodríguez, a quien invité que nos acompañara en esta despedida, que no pudo hacerlo porque está de viaje, se encuentra viajando porque lo ha ido a visitar uno de sus hijos que vive en el extranjero, me ha pedido que les comparta el video que a continuación voy a proyectar. Antes de eso, también les voy a dejar en mi pantalla mis datos de contacto para quien guste contactarme. Siempre estoy a su disposición. No me marcho, ni cambio rumbo, ni puerto destino. Aquí sigo. Ahora es tiempo de darle vuelta a la página, seguir adelante, mirar hacia el futuro y sobre todo agradecer por tantas bendiciones. Le digo adiós al pasado con una sonrisa agradecida y un corazón lleno de cariño y gratitud. Y le digo hola al futuro, porque el pasado, el presente y el futuro es tiempo de Dios y es tiempo de esperanza. Permítanme compartirles el video que les han enviado. Querido José Antonio, queridas amigas y amigos de la Academia de Líderes Católicos, por motivo de que estar de viaje a la hora de este evento, no puedo estar presente en Zoom como me hubiera gustado hacerlo. Pero quiero enviar un muy pequeño video para expresar mi gratitud a José Antonio por su creación de esta maravillosa academia y por los años de trabajo y llevarla adelante. Me duele profundamente las circunstancias en que nos vemos envueltos, pero tengo como el principal objetivo de quienes amamos a la academia el de preservarla, el de engrandecerla, el de lograr que siga siendo una voz en todos nuestros países y en más países en que se logre que hayan motivaciones para que los líderes, jóvenes o establecidos,
de derecha, de centro, de izquierda, de partidos políticos o de organizaciones sociales, se interesen en ayudar a sus semejantes con la luz de la doctrina social de la Iglesia y siguiendo el mandato de nuestro Señor de amarnos unos a otros bajo la voz y la guía de nuestro pastor el Papa. Les pido a todos que mantengan su cariño, su trabajo, su dedicación para beneficio de la Academia